Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a un nuevo nombre que estaría buscando River para el próximo mercado de pases. El nombre de Miguel Almirón vuelve a sonar en los pasillos del Estadio Monumental, teniendo en cuenta algunas circunstancias que ahora voy a estar repasando que está viviendo el jugador paraguayo en su actual equipo, el Newcastle de Inglaterra, y que además no deja de ser un jugador que cumple con las características de un mediocampista ofensivo extremo que Marcelo Gallardo quiere para con su plantilla con vistas al 2025. Hoy River no tiene un jugador en el plantel que tenga las habilidades y las cualidades de Almirón dentro del campo de juego, y por eso mismo me parece que sería una alternativa más que válida como para ser incorporado en el próximo mercado. Aún así, claro está, habrá que negociar con los directivos del equipo inglés y no será sencillo. Sin embargo, hay otro punto que le juega muy a favor al equipo de Núñez y esperan desde la dirigencia que esto pueda inclinar la balanza para que sea refuerzo. Y se trata del fanatismo que tiene el jugador paraguayo por el equipo de Núñez, que en más de una oportunidad ha mostrado su interés y su simpatía, teniendo en cuenta que su familia es muy hincha de River. Veremos si hay posibilidades, veremos si en enero puede ser refuerzo, porque su nombre cada vez suena con más fuerza. ¡Empecemos! Vamos a comenzar contando un poco cuál es la actualidad de Almirón en Newcastle, porque es muy distinta o bastante diferente a lo que él pensaba que iba a suceder en esta temporada. Por lo pronto, Almirón es un jugador que es perteneciente a la plantilla del primer equipo del elenco británico, pero está jugando muchísimo menos de lo que esperaba. De hecho, solo ha estado en el 11 inicial en el 9% de los partidos que se han jugado esta temporada y solo ha participado en el 10% de los minutos totales que ha disputado el Newcastle en esta Premier League. De los 11 primeros encuentros de la liga inglesa, Almirón solamente estuvo disponible en 5 y en todos ellos ingresó desde el banco de suplentes. Es decir, ya no es ese hombre que en la temporada pasada formaba parte del esquema habitual de Eddie Howe, el entrenador del elenco de Inglaterra. Teniendo en cuenta todo esto, el paraguayo no vería con malos ojos salir en el próximo mercado de pases. Después sabe perfectamente que no es sencillo que un equipo argentino, en este caso River, compre a un jugador de un elenco de Inglaterra, porque ¿cuántos futbolistas son traspasados de Inglaterra a Argentina de manera inmediata por medio de una transferencia definitiva? Lo lógico es que sea al revés, que un equipo inglés compre a un jugador de un equipo argentino. Aún así, en River, si es que finalmente el muñeco lo pide como refuerzo, van a hacer todas las negociaciones necesarias como para que esto pueda llevarse a cabo de la forma más certera y concreta posible. Almirón tiene contrato con el Newcastle hasta el 30 de junio del 2026, es decir, si tomamos como punto de partida el próximo mercado de pases de enero, le quedarán todavía 18 meses de vínculo con el equipo inglés y por eso mismo habrá que negociar de manera dura para intentar contratarlo. Capaz que lo positivo en esta situación recae en que como no es titular ni de cerca indiscutido e inclusive no se puede decir tampoco que sea una de las primeras alternativas hoy por hoy desde el banco, el entrenador del Newcastle no pondrá mucha fuerza en que se quede. Si logra River negociar directamente con los directivos del elenco europeo, me parece que las negociaciones podrían llevarse a cabo, no sé si de manera sencilla, porque el dinero sobre la mesa va a haber que ponerlo, de eso no hay ningún tipo de dudas, pero por lo pronto parecería que el Newcastle estaría dispuesto a intentar una transferencia. Después River tendrá que ver cuánto invertirá en este jugador, sabiendo que en el próximo mercado de enero es muy probable que River haga el mercado de pases más caro de toda su historia. No se sabe exactamente cuánto se va a gastar, pero si la idea de Gallardo es incorporar entre 5 y 6 jugadores de verdadera jerarquía, y muchos de ellos salen entre 5 y 10 millones de dólares, estamos hablando de gastar entre 40 y 50 millones de la moneda estadounidense en el próximo mercado de pases. Así que habrá que ver, dependiendo de cómo la dirigencia maneje la economía del club en el próximo receso, cuánto se va a gastar en cada futbolista. Y Almirón no va a ser un jugador barato. Aún así, sabiendo de su simpatía, como dije recién, por River, existen muchas chances de que el propio jugador, junto con su representante, hagan fuerza para que en definitiva se pueda poner el manto sagrado con vistas al 2025, los objetivos que tiene River, la posibilidad de disputar la Copa Libertadores. Todavía el Millonario no está clasificado, pero
está camino a hacerlo si es que consigue unos buenos resultados en los últimos 5 encuentros que le quedan de esta liga profesional. Y además recordemos que a mediados del año que viene en los Estados Unidos se juega el Super Mundial de Clubes de la FIFA. Desde que llegó al Newcastle, Almirón siempre ha sido en general un jugador importante. Es cierto que no ha sido titular absolutamente siempre, pero por lo pronto siempre ha mantenido una constancia totalmente lógica de un futbolista de selección paraguaya y que en el fútbol inglés ha rendido con creces. De hecho, en la gran temporada que tuvo el Newcastle en la Premier League, estamos hablando de la 2022-2023, donde finalizó en el 4º lugar, y eso provocó que pudiera jugar en la temporada siguiente, es decir, la 2023-2024, la fase de grupos de la UEFA Champions League. Almirón fue una de las grandes figuras del equipo y uno de los máximos exponentes del lado ofensivo del ataque del elenco británico. La temporada anterior, en la Champions, quizás no tuvo su mejor versión, más allá del triunfo más resonante de todos, que fue la goleada 4-1 en condición de local contra el Paris Saint-Germain. Después de eso es cierto que el equipo no estaba preparado para grandes cosas a nivel continental y se sabía que le iba a costar la doble competencia, más allá de que también todos sabemos lo que rodea hoy por hoy al Newcastle, que no lo menciona en el último tiempo, pero es un equipo que ya fue adquirido en su momento por parte del gobierno de Arabia Saudita, que de hecho, por ejemplo, entre otras cosas, serán los encargados de organizar el Mundial de Fútbol de Selecciones en el año 2034. Aún así, fuera de todo esto, Almirón es un jugador ofensivo que tiene un muy buen 1 contra 1 contra los defensores rivales. La realidad es que es un futbolista que, más allá de su edad, porque ya tiene 30 años, en febrero del año que viene estará cumpliendo 31, ya no es ese futbolista joven que en su momento jugaba en Lanús y que veíamos que tenía un recorrido enorme de mitad de cancha hacia adelante. Ahora quizás es un jugador que, si bien se desempeña de 3/4 hacia adelante, la verdad es que es un futbolista un tanto más posicional. Tiene buen remate de media distancia, es un muy buen definidor, buen asistidor, un futbolista que puede jugar tanto de mediocampista interno, es decir, al lado del número 5 de marca, un poco más adelante, obviamente, en un posible 4-3-3, y también como extremo por el costado izquierda, enganchando para su pierna más hábil. Aún así, en River hoy Gallardo lo quiere básicamente para ocupar un lugar que no tiene en la plantilla. La realidad es que River hoy por hoy no tiene un futbolista que sea zurdo y que juegue por el costado izquierdo o por el costado derecho, en todo caso, porque Almirón puede jugar por los dos lados. El Newcastle lo ha hecho de esta manera también. No es ese delantero extremo estático que, si bien, como dije recién, ya no tiene el recorrido para volver hacia atrás 50 metros, sigue siendo un jugador interesante que presiona sobre la salida del rival y que en todo momento es funcional al equipo. Lo ha sido en el Newcastle durante todas las temporadas anteriores, no podemos decir lo mismo de esta, pero por lo pronto es un jugador que se adaptaría fácilmente a lo que quiere Gallardo y además tiene una edad lo suficientemente adecuada como para ya pegar la vuelta al fútbol sudamericano. Se fue hace bastante tiempo. En primera instancia, luego de irse a Lanús, no se fue directo al fútbol de Inglaterra, sino que se fue a los Estados Unidos. Después terminó yéndose en la temporada 2019 al Newcastle. Estamos ya hablando de 5 años, 5 temporadas completas en el fútbol inglés, y por eso un regreso estaría siendo lo suficientemente óptimo. Pero repito, dependerá mucho de lo que opine el propio jugador, dependerá también de cómo se puedan llevar a cabo las negociaciones entre el elenco argentino y el conjunto británico, y a partir de ahí River deberá desembolsar una buena cantidad de dinero para que se haga la transferencia. Muchas señales hubo durante estos últimos 10 años aproximadamente, un poco menos, que mostraron que Almirón tenía un fanatismo, no sé si sobremedido por parte de River, pero teniendo en cuenta que es un jugador paraguayo, que no hizo las divisiones inferiores en el Club de Núñez ni en ningún otro equipo argentino, porque salió de Cerro Porteño de su país, y que además no hay nada que lo tenga ligado específicamente al más grande, y sorprende obviamente que su fanatismo por River sea verdaderamente tan exagerado. Cuando hablo de exagerado me refiero hasta a que tiene un tatuaje en la espalda del escudo del Millonario y no tiene ningún inconveniente en mostrarlo. Muchas veces ha festejado un gol sacándose la camiseta y obviamente se observa el escudo más bonito del mundo lucido en su espalda. Además hay numerosas fotografías de él con distintas camisetas de River. Es cierto que él nunca hizo alusión, ni tampoco hizo referencia, ni dijo soy hincha de River o me gustaría cumplir el sueño de jugar allí. Los que sí se manifestaron a favor de esto fueron bastantes miembros de su familia, que contaron que desde hace bastante tiempo sueñan con que en algún momento de su trayectoria deportiva
se ponga el manto sagrado para, más que nada, cumplir el sueño familiar. Después, es cierto que Almirón siempre priorizó su carrera bajo cualquier punto de vista. En los 4 clubes en los que estuvo, siempre dio lo mejor y nunca jugó pensando que en algún momento iba a ponerse la camiseta de River. Después, depende de lo que depare el futuro. Ahora se abre la posibilidad por este momento deportivo y futbolístico que está atravesando en el Newcastle. Pero supongamos que el inicio de esta temporada hubiera sido igual a la del anterior. Y hubiera sido muy difícil que River lo fuera a buscar. Lo más objetivo hubiera sido que el millonario fuera por él a mediados del 2026, que es cuando acaba su contrato con el Newcastle, y ahí recién podrían traerlo libre con el pase en su poder. Pero ahora con un vínculo existente, y verdaderamente es complicado, pero esperan que toda esta fanaticada que tiene su familia por River, estas señales que ha dado el propio jugador de querer en algún momento ponerse la banda, le juegue a favor a los dirigentes a la hora de negociar por él. Obviamente se comunicarán previamente con su agente deportivo para saber en definitiva las intenciones de Almirón, porque a lo mejor el propio jugador paraguayo les manifiesta que quizás ahora no es el momento de regresar a Sudamérica y que prefieren en este entonces seguir en el fútbol de Europa. Digo esto porque todavía no hubo ningún tipo de conversación ni con su entorno familiar, ni con su entorno deportivo, ni con el propio jugador. Todavía no hubo absolutamente nada con Almirón hasta el día de la fecha. Obviamente que están interesados por también lo que piensa Marcelo Gallardo de él. Cada vez que el muñeco pone en su cabeza a un futbolista, es muy probable que la dirigencia haga un intento más que interesante como para poder contratarlo. Después dependerá de muchos otros factores, de si termina o no siendo refuerzo. Pero en River esperan que todo prospere de la mejor forma posible. Y también hay que destacar que, salvo en una oportunidad que voy a estar repasando más adelante, River nunca fue verdaderamente en búsqueda de Miguel Almirón. Y en ese entonces, cuando lo fue a buscar, no había posibilidades de traerlo y había muchas más chances de que el jugador emigrara del fútbol argentino al extranjero. No había tantas posibilidades, en definitiva, de que se quedara acá. Así que ahora, si el propio futbolista se entera de que Gallardo y River en general lo quieren como refuerzo, es probable que la negociación pueda terminar en buenos términos. Y no nos olvidemos también que Almirón es un jugador de selección. Es un futbolista que en la selección paraguaya siempre ha sido importante durante todos estos últimos años, y más allá de que el combinado paraguayo quizás no haya obtenido los resultados esperados a nivel grupal, Almirón ha sido citado por absolutamente todos los entrenadores que ha tenido el elenco guaraní. Hoy por hoy, con Gustavo Alfaro, que es el nuevo entrenador desde hace 4 partidos, ha mostrado un rendimiento más que óptimo en cada una de las funciones en las cuales le ha tocado estar dentro del campo de juego. Y el hecho de ser un jugador de selección seguramente aumente un poco su precio, quizás no demasiado, pero muchos se preguntan ¿cuánto dinero tendría que poner River para comprar a Miguel Almirón? Se está hablando de una cifra de alrededor de los 10 millones de euros. Está claro que no es un número bajo y, como dije al principio, habrá que ver de qué manera River distribuye el monto a gastar en el siguiente mercado, dependiendo de la cantidad de futbolistas que quiere incorporar Marcelo Gallardo, a diferencia de lo que sucedió en el último receso, donde también se gastó bastante, pero en definitiva no estuvo el muñeco al frente del mercado del minuto cero. Recordemos que la primera parte del periodo de transferencias la llevaron a cabo Martín de Michelis con gran parte de los dirigentes, mientras que la segunda mitad, cuando llegaron Pesela, Mesa, Bustos y Acuña, ahí sí fue Marcelo Gallardo quien tomó las decisiones. No en cuanto al dinero a gastar, porque obviamente eso lo terminan decidiendo los dirigentes, pero hay que destacar que no deja de ser algo muy importante la opinión del propio Gallardo, que cuando los directivos sepan cuántos futbolistas requiere, ahí sabrán efectivamente si pagar 10 millones de euros por Almirón termina siendo una cifra excesiva o si se puede comprar de otra forma. Yo creo que es bastante complicado que River ponga esa cantidad por un solo jugador. Después hay que tener en cuenta las formas de pago, hay que tener en cuenta si se puede traer en primera instancia en un préstamo y después si se puede pagar más adelante. Esto también es importante, porque si River puede traer cedido a Almirón por una temporada, es decir, hasta el 31 de diciembre del 2025, y después, con una opción de compra medianamente aceptable, comprárselo definitivamente al Newcastle, ahí estaríamos hablando quizás de una transferencia que a River le quedaría un poco
poco más cómodo, sabiendo que no gastaría todo en este mercado, sino que podría guardarse algo de dinero para gastar si es que Almirón termina teniendo un buen rendimiento en River durante todo el próximo año. También hay que tener en cuenta que como su contrato termina el 30 de junio del 2026 y una posible cesión sería por 12 meses, tendría seguramente que renovar su contrato con el equipo inglés por lo menos por un año más, porque si no, cuando esté regresando de esta hipotética cesión el 1 de enero del 2026 ya podría negociar para irse libre con el pase en su poder a mitad de ese año, porque recordemos que la FIFA en su reglamento estima que todos los jugadores a 6 meses de acabar su vínculo ya pueden ir negociando precontratos con otros equipos. Así que hay que ver si un préstamo termina siendo algo óptimo, si Almirón está dispuesto a renovar su contrato con el Newcastle por un año más para que esta cesión se pueda hacer efectiva, o si únicamente el equipo británico acepta venderlo de manera final, es decir, 10 millones de euros por el 100% del pase y todo lo demás termina quedando de lado. Dependerá de River, lo vuelvo a repetir, el jugador también jugará su parte importante junto con su representante y las negociaciones deberán empezar cuanto antes. Repasando un poco lo que han sido sus números en sus diferentes equipos, obviamente acá en Argentina se hizo conocido por el buen nivel que mostró Lanús durante la temporada 2016, porque previamente a eso en Cerro Porteño solamente había jugado 2 partidos, más allá de haber hecho todas las divisiones inferiores en el elenco guaraní. Una vez llegó al Granate de la mano de Jorge Almirón, el entrenador al cual River enfrentó este año por Copa Libertadores mientras estaba dirigiendo a Colo-Colo. Ahí es donde Almirón en Lanús sacó su mejor versión. ¿Se acuerdan de ese equipo que salió campeón del torneo de transición 2016, ganándole la final contundentemente a San Lorenzo por 4-0 en un encuentro que se llevó a cabo en el Estadio Monumental, y Almirón marcó el segundo gol de ese partido? En total, en Lanús durante toda esa temporada disputó 45 encuentros, marcó 4 goles y dio 5 asistencias. Es cierto que en su primer paso por el Granate, y su único hasta el momento, quizás no se lo vio en una faceta tan ofensiva, porque en ese entonces jugaba más como interno, es decir, había 3 hombres más por delante de él en aquella formación. Después, ya cuando fue traspasado al Atlanta United de los Estados Unidos, que fue ahí cuando River tuvo posibilidad de contratarlo, el millonario estaba interesado en hacerse con los servicios de Almirón, pero había 2 cosas que obviamente se oponían a la posibilidad de traerlo. El primero, una cuestión económica. En ese entonces River no estaba tan bien como hoy y los 8 millones de dólares que pedía Lanús eran prácticamente imposibles de pagar para el elenco de Núñez. Y segundo, por una cuestión que sucede con la mayoría de los equipos argentinos y con las figuras que tienen en su plantilla. Prefieren siempre venderlos al exterior antes que traspasarlos a otro equipo argentino. Y cuando llegó la oferta del Atlanta United, más allá de que Lanús y el jugador tenían intenciones de que la transferencia se hiciera hacia Europa, no tuvieron ningún tipo de duda a la hora de venderlo de manera definitiva. Así que después de su paso por Lanús, se terminó yendo al fútbol de la MLS, donde en 70 partidos en el Atlanta United metió 22 goles y dio 21 asistencias, es decir, participó en un total de 43 tantos en 70 partidos. Ya se lo vio en una faceta más ofensiva y muchísimo más claro para atacar. Y desde que llegó, desde el año 2019 hasta hoy en el Newcastle, ha disputado 216 encuentros, con 30 goles y 12 asistencias. Es cierto que estos 216 partidos no han sido todos como titular, y eso es lo que le juega en contra, porque en algunos duelos ha estado muy pocos minutos dentro del terreno de juego, y por eso sus estadísticas quizás no son tan buenas como las que tuvo en Estados Unidos, teniendo en cuenta que en el Atlanta United era prácticamente figura indiscutible. Por eso mismo fue transferido desde la MLS a la Premier League. No son muchos los jugadores que tienen esta posibilidad. Para eso hay que tener un rendimiento verdaderamente importante y ser, como dije antes, un jugador de selección, y Miguel Almirón lo es. Así que si River tiene finalmente la posibilidad de contratar a un jugador de las características del futbolista paraguayo, estará claramente trayendo un hombre de jerarquía, que capaz no llegue en este momento con los mejores 6 meses de su carrera, eso está clarísimo, pero hay que tener en cuenta que Marcelo Gallardo pretende a un jugador con sus funciones dentro de la cancha, y por eso mismo estaría dispuesto River a pagar una enorme cantidad de dinero para contratarlo. Ya en Argentina, siendo muy joven, se lo vio en una versión verdaderamente buena en Lanús, y ahora, prácticamente 9 años después, se espera que su versión en un futuro River 2025 sea muchísimo mejor. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video,
Está claro que, como Miguel Almirón no va a ser el único objetivo de River en el próximo mercado de pases, como dije durante todo el video, no sabemos cuánto será el monto destinado a gastar. Lo bueno es que si esos 10 millones de euros que pretende el Newcastle no se mueven, River no tiene que andar negociando mucho con el equipo británico. Tendrá que decidir la propia dirigencia, en concordancia con Marcelo Gallardo, dependiendo de la cantidad de refuerzos que vengan al elenco de Núñez, si es óptimo o no gastar esos 10 millones. Porque si el Newcastle no pide ni un millón más ni un millón menos, es prácticamente como pagar el valor de una cláusula de rescisión, obviamente no estipulada, porque el equipo inglés podría aumentar el valor si lo quisiese, pero teniendo en cuenta su edad y teniendo en cuenta que quieren recuperar gran parte de lo que en su momento le pagaron al Atlanta United para contratarlo, 10 millones de euros parecería ser un monto óptimo por un jugador de 30 años. Así que veremos si River está dispuesto a pagar ese valor, si es que finalmente termina siendo ese, y si Marcelo Gallardo lo quiere como refuerzo en el próximo periodo de transferencias. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.